Bueno, bueno, hermanos, vamos a dar comienzo en esta mañana a la reunión. Luego de haber tenido un hermoso día anoche, y haber podido primero compartir con los niños y después más tarde tener la reunión de enseñanza junto a la congregación con la visita de Jorge Telly. Hoy tenemos un corazón agradecido y bueno, y vamos a participar de esta mesa con ese corazón, poniendo la vista en Cristo. Así que vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos tu misericordia, agradecemos, Señor, que hoy tú nos congregas alrededor de estos símbolos de manera virtual, pero Señor, con el mismo espíritu y la misma gana de adorarte juntos como congregación hasta el día en que tú vuelvas. Señor, nos ponemos en tus manos y queremos poner nuestros corazones a tu disposición y pedirte que recibas nuestra adoración y nuestra alabanza en esta mañana. A ti sea la gloria, a nuestro Dios, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Vamos a compartir un himno, 452 de los himnarios, que dice: como en su sangre pudo haber tanta aventura para mí, si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui. ¿Sí? Vamos a estar pasándolo porque nos falta el guitarrista, que está en la casa de un amigo. Así que vamos a pasarlo grabado esta vez. Ahí se los compartimos. Tanta aventura para mí.
Muy bien, hermanos. Me parece que se escuchó un poquito bajito, pero creo que se escuchó. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos esta mañana. Y esta semana pensaba, justo escuché en la radio cristiana unos comentarios y pensaba en la lucha, ¿no?, que tenemos como cristianos, pero no solamente en la lucha que tenemos con el mundo y con todas las cosas que están alrededor nuestra, sino en la lucha que hay dentro nuestro, ¿no?, por nuestras dos naturalezas. Y me gustó reflexionar sobre eso, y ayer el mensaje que me encantó me confirmó un poco justo lo que venía leyendo en cuanto a la importancia, ¿no?, de no solamente ser santos porque Él es santo, ¿sí?, porque nos hizo santos a través de la cruz de Cristo, ¿no?, sino también practicar esa santidad, ejercitarla, hacerla fuerte en nosotros, para justamente, como decía ayer nuestro hermano, ser verdaderos adoradores y no falsificadores, ¿no? Creo que decía, simuladores, ¿sí? Pensaba en los simuladores, ese programa que había en la televisión antes, estaba muy bueno, y qué parecidos se veían esos a lo que simulaban, ¿no? Simulaban ser del ejército, simulaban ser de la policía, de esto, de lo otro, y sin embargo eran grandes simuladores. Nosotros como cristianos a veces, frente al Señor, pensamos de que también lo podemos ser, ¿no?, sin darnos cuenta a veces, consciente e inconscientemente, y qué importante es que podamos ser verdaderos adoradores. Y pensaba en esa lucha que hay en nosotros, ¿no?, porque lamentablemente descendemos como toda la humanidad, con el pecado original de Adán, ¿no? Tenemos esa naturaleza dentro nuestro que no se muere al aceptar a Cristo, sino convive. Y es justamente un peso que nos asedia hasta el día que nuestro cuerpo sea transformado, y ahí sí seamos realmente 100% en la perfección de Cristo, vamos a estar 100% ahí, ¿no? Y esa naturaleza adánica que traemos, ese primer pecado que dio como resultado nada más ni nada menos que la ruina moral de la raza humana, el alejamiento de nuestro Dios, ¿sí?, y el castigo, la paga del pecado, sabemos que es la muerte, ¿sí?, una muerte universal que abarca a todos, grandes, chicos, ricos, pobres. Es una muerte, es un castigo para todos, ¿sí? Pero por el pecado, dice la palabra, que vino de uno, así también por uno mismo vino la justicia a todos, la justificación. Por la gloria de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nos trajo esa redención, esa justificación para con el Padre. Y justamente Romanos 5 viene hablando de esto, viene hablando de la justificación que tenemos en Cristo Jesús, viene hablando de que Jesucristo nos da paz para con Dios, ¿sí? Viene hablando de un poco de toda esta cuestión que también cantábamos recién en el himno, y que nos libró de toda esa condenación, nos libró de ese pecado que nos asediaba, pero la lucha sigue en nosotros. Veía esta semana un estado de un joven, ¿sí? Ojo que veo los estados, jóvenes. No, pero este estaba bueno, que era mi yo de antes, decía, y era una especie de bestia, ¿sí? Era una bestia, parecía, y mi yo de ahora, y era un hermoso perrito, ¿sí? Un hermoso perrito. Y realmente eso está dentro nuestro. Realmente tenemos esas dos naturalezas. Con los jóvenes hemos hablado de esos dos perros que tenemos dentro nuestro. Pero acá la importancia es a cuál estamos alimentando, ¿no? Porque la carne sigue alimentándose cada vez que lamentablemente hacemos cosas que no están en la palabra de Dios, que no le agradan a Dios, vamos alimentando a esa naturaleza adánica que tenemos, y cada vez que leemos la palabra, que nos ejercitamos en ella, que oramos, que tenemos la relación con Dios, que asistimos a la iglesia, que hablamos con hermanos
en Cristo, que nos alimentamos mutuamente. De esa manera vamos alimentando a nuestra naturaleza en Cristo, ¿no? Entonces esa lucha está en nosotros, porque Jesucristo nos dio paz para con Dios, pero el conflicto lo tenemos dentro nuestro. Esa lucha se apacigua porque nosotros mandamos, o sea, si vos en toda la semana no lees la Biblia y no orás, ¿y cómo pretendés no tener esa lucha dentro, ¿no? Para que la lucha sea más suave, por así llamarlo, más fácil, hay que alimentar al animal correcto dentro de uno, ¿no? Por así llamarlo. Así que justamente acá el autor, Pablo, describe muy bien el comparativo entre la naturaleza adánica, ¿sí? Entre Adán y Cristo. Justamente es lo que vamos a leer en esta mañana y me gustó traerlo porque es una realidad en nuestras vidas. A veces lo omitimos, a veces pensamos que porque ya somos cristianos ya está, como ayer decía nuestro hermano, ¿no? Sí, somos santos, pero no está. O sea, si no hacemos nada al respecto, no vamos a estar practicando esa santidad. Y no es así de fácil. Si no leemos la Biblia, si no nos alimentamos, si no, lo que decíamos recién, no es cuestión de repetirlo, si no nos congregamos, si no participamos de las reuniones de enseñanza, de las clases de la escuela bíblica, los mensajes de los miércoles, todo lo que Don Bosco hoy está proporcionando, que son un montón de herramientas, más otras herramientas que hay dando vueltas. Está el Instituto Müller Online, qué lindo sería. Y ahí justo el otro día Marcelo le preguntaba si se podían seguir anotando, aunque ya esté el año empezado, y sí, porque cada 3 viernes empieza una nueva materia, así que se pueden seguir anotando al instituto. Hay un montón de herramientas que tenemos para justamente alimentar, ¿sí?, esta naturaleza en Cristo que nace una vez que aceptamos a Jesús como Salvador. El Espíritu Santo, ¿sí?, hay que tenerlo lleno, como decía ayer nuestro hermano, ¿no? Hacerlo grande, hacerlo fuerte en nosotros, darle las riendas de nuestra vida. ¿Sí? Que el reinado en nuestra vida lo tenga el Espíritu de Dios. Así que leamos Romanos 12, demasiado preámbulo di. Romanos 5, perdón, 5:12. Vuelvan para atrás, el 5:12 dice, vamos a leerlo entero y después vamos a ir desglosándolo un poquito. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense, acá está bien explicado el porqué de nuestra naturaleza adánica, ¿sí? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Acá está explicando un poquito que a pesar de que el periodo de la ley, ¿sí? No me sale la palabra que justo estudiamos, esta dispensación de la ley, gracias, que estudiamos también con un profe acá presente, comienza desde Moisés, igual el pecado ya estaba, lo que hace la ley es reflejarlo, mostrarlo, ¿no? Entonces ya ahí también dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿sí? Que todavía no había ley, no había dispensación de la ley, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, ¿sí?, la transgresión de Adán, aquel uno, murieron los muchos se refiere a todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, el cual venimos a adorar hoy, ¿sí? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, dice el apóstol, por la justicia de uno, de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación
de vida. Porque así como por la desobediencia, sigue diciendo, fíjense que es todo lo mismo, ¿no? La desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y acá vamos a ver 7 diferencias y comparaciones entre Adán, la naturaleza adánica, Adán, y Jesucristo, ¿sí? Dice 1 Corintios 15, 22, que se las leo, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y de alguna manera es mostrar que realmente tenemos un montón de fundamentos para estar acá, todos nosotros, que gracias a Dios somos muchos, ¿sí? Para estar adorando a nuestro Señor alrededor de estos símbolos. Estar recordando ese sacrificio que hizo Cristo. ¿Por qué? Bueno, justamente por lo que acabamos de decir y por lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Estas grandes 7 diferencias que nada más ni nada menos que nos generaron paz para con Dios, nos generaron la justificación para con Dios, todo lo que Romanos 5 viene diciendo, que lo leemos muy habitualmente, y acá en el versículo 12 empieza este comparativo. Primero decíamos, por el lado de Adán, el pecado, versículo 12 leíamos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y este pecado se heredó, ¿sí? Qué hermosa herencia nos dejó, ¿no? Hay veces que las herencias son lindas y nos hacen bien, y otras veces es una herencia que nos mantiene en un lugar desacertado, en un lugar incómodo, en un lugar dándole la espalda a Dios. Nacemos con esa naturaleza adánica, ¿sí? Pero en el versículo 18, la parte B, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que por un lado el pecado, por otro lado la justicia, ¿sí? Es un acto de justicia. Con la muerte de Jesucristo y su resurrección, logró que nuestra salvación fuera justamente un acto de justicia, porque Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es justo también. Alguien tenía que pagar por ese pecado, ¿sí? Alguien lo tenía que pagar y fue nuestro Señor. Después, en segundo lugar, por un lado, de Adán la muerte, por otro lado, en Jesucristo la vida eterna. En el versículo 12 justamente también leíamos esto, ¿no? Que entró en el mundo por un hombre la muerte, dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta herencia, así como heredamos el pecado, heredamos el castigo, la muerte. Y no es que después nosotros no hicimos nada, ¿no? Nosotros también nos encargamos de pecar, así como lo hizo Adán. Así que también tenemos la misma culpa, no le echemos la culpa a uno solo. Pero, por otro lado, tenemos en Jesucristo la vida eterna. Y fíjense, Génesis 3:17, yo se los leo, dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y sigue diciendo esos versículos, el castigo para toda la humanidad, ¿sí? A partir de ese pecado original. Entonces, por otro lado, en Juan 10:28, ¿sí? Dice, y yo les doy vida eterna en Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? El castigo, la muerte, por el lado de Adán, la vida eterna, y que nunca vamos a ser arrebatados. Qué hermosa promesa esa, ¿no? Nunca vamos a ser arrebatados de la mano de nuestro Señor. En tercer lugar, la transgresión de Adán, ¿sí? Dice un paso en falso, un error, una desviación de la rectitud y de la verdad. En Efesios aparece como que eso fue justamente un delito. Y el versículo 15 dice justamente eso, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice, y la parte B justamente, que es la gracia y el don de Dios, dice acá,
dice, abundaron mucho más, la parte B del 15, ¿no? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que Adán transgredió y heredamos esa transgresión, pero por el lado de Jesucristo esa gracia y ese don perfecto. El don es la muerte justamente y resurrección de nuestro Salvador, que nos permite volver al camino, a la vida. Romanos 6:23 dice justamente eso, por la que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso es saber que podemos obtener de esa gracia, ¿sí? Y el pecado quedó expuesto. Cuando estuvo la ley quedó expuesto, se veía, sabía, pudimos comprobar realmente lo que era pecado, ¿no? Pero eso generó, eso sirvió para que la gracia abunde. Y hoy podemos disfrutar de esa gracia y de esa justificación en Cristo Jesús. Cuarto, por un lado Adán, el juicio, y por otro justamente esto que venimos hablando, la justificación de vida en Cristo. Versículo 16, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Sí? Leíamos hoy Romanos, Génesis 17, ahora les leo el 23 y 24, 3:17, ¿no? Ahora el 3, 23 y 24 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Está bueno esos versículos porque de alguna manera nos hacen reflexionar de lo que, o sea, de lo que quedamos afuera, ¿no? Al nacer en esta humanidad que le dio la espalda a Dios, y nosotros también lo hicimos, ¿sí? Perdimos todos esos privilegios que el ser humano tenía en el momento del Edén. Y ahí está el castigo y ahí está el juicio. Pero gracias a Dios, que en la misericordia de Dios pudimos ser justificados y justamente estamos aquí para agradecer eso, ¿no? Dice absolución, justificación de vida, que es absolución de la culpa. Es la absolución de la culpa y por eso viene ese regalo, esa vida y esa vida eterna. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Fuimos sanados, fuimos rescatados, fuimos justificados en Jesucristo porque Él pagó nuestras culpas. Nosotros merecíamos eso, ¿sí? Pero alguien pagó eso en nuestro lugar. En quinto lugar, perdón, la condenación por el lado de Adán y la justificación justamente por el lado de Cristo. Decía el versículo 16, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, solo que no para condenación. ¿Sí? Ahí es una sentencia pronunciada en contra de la humanidad. Hay una condenación eterna, el pasar una eternidad alejados de Dios, y nada más ni nada menos que en el lago de fuego, en el infierno, ¿sí? Justamente cumpliendo esta condenación eterna. Pero en Jesucristo, gracias a Dios nuevamente, ¿sí? Podemos tener la justificación, y nos puso justamente en una correcta relación con Dios, nos absolvió de la culpa y de ese castigo que merecíamos. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vayan sumando para que ahora cuando agradezcamos, no por el pan y la copa, sino por el sacrificio que hizo Cristo en nosotros, fíjense de todo lo que el Señor nos salvó, ¿sí? De esta condenación eterna, el castigo, el juicio, la muerte. Sexto y anteúltimo lugar, por el lado de Adán, desobediencia, y por el lado de Cristo, una obediencia. Qué lindo cómo justamente con los jóvenes ahora estamos
estudiando a nuestro Señor, a la persona de Jesucristo, ¿no? Y una de las tantas cosas que nos enseñó es la obediencia. Es un ejemplo para nosotros el cómo obedeció a su padre, a pesar de que le tocaba algo feo, ¿no? Nada más ni nada menos que morir en la cruz del Calvario, y sin embargo vemos una obediencia perfecta. Pero por el lado de Adán, una desobediencia que viene de un rechazo al oír, dejar de oír, rehusarse. Fíjense cómo cuando nosotros nos rebelamos un poquito y empieza esta batalla interna en nosotros, porque está débil, no le dejamos lugar al Espíritu Santo, no le dejamos actuar en nuestra vida, no le dejamos que reine en nuestra vida, no lo alimentamos a nuestra naturaleza en Cristo, ¿sí? Y empieza a dominar esa carne que florece en nuestro pasado, y lamentablemente tenemos actitudes como vemos acá, ¿no? De rechazo al oír, dejar de oír, rehusarse a oír, a aprender, a practicar lo aprendido. Pero por el lado de Cristo decíamos, una disposición a oír, obedecer la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que practicar día a día, ¿sí? El obedecer. Y en séptimo y último lugar, por un lado, la constitución de pecadores, y por otro lado, la constitución de justos, ¿sí? Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así que por Adán todos quedaron colocados en esa categoría, y así se provocó la universalidad y solidaridad del pecado. En la parte B, y gracias a Dios porque hay una parte B en cada versículo de estos, ¿no? Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y hoy, seamos como seamos, y si aceptamos a Jesús como Salvador en nuestra vida, el Señor nos llama justos porque nos ve a través de la sangre de Jesucristo, nos ve santos, ¿sí? Nos ve santos, como decía nuestro hermano ayer, tenemos esa santificación en Cristo, Señor, en Cristo Jesús, pero hay que practicarla, hay que ejercitarla, importante, y nos coloca en esta categoría el estado de rectos o en condiciones para vivir en rectitud. Y para terminar, leo un último versículo en Romanos 8, porque acá sigue el apóstol, y lo podemos leer después, si tienen ganas, ustedes en sus casas, pueden seguir leyendo este hermoso capítulo, que, bueno, acá por ejemplo, el título de esta Biblia dice: el Espíritu liberta de la vieja naturaleza y produce justicia, ¿no? Si esta guerra está muy activa en tu vida, porque está dominando, hay una batalla entre la carne y el espíritu, ¿sí? De alguna manera Romanos nos va a servir para poder ejercitar y hacer crecer al espíritu que hay en nosotros, ¿no? Darle el lugar que corresponde en nuestra vida. Pero dice ahora, pues, ninguna condenación, 8.1, ninguna condenación ya hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue hablando el capítulo de que la nueva realidad del hombre con Cristo es vivir sin condenación. Eso nos da un estado, ¿sí?, de una vida eterna, vivir según el Espíritu, ¿sí?, y practicar esta vida en santidad, vivir con esperanza y vivir en seguridad. Es un hermoso capítulo que otro día podemos desarrollar, pero qué hermosa esperanza, qué hermosa... cuántas razones tenemos, ¿no, hermanos, para poder adorar en esta mañana y ser adoradores de verdad, adoradores verdaderos, como decía ayer nuestro hermano, ¿sí? Que podamos realmente no simular en esto, no ser ritualistas, no ser rutinarios en la vida cristiana, no guiarnos por la religión, sino realmente con una fe activa, con el lugar adecuado que tiene que tener el Espíritu dentro nuestro, podamos ser adoradores de verdad, como decían ayer. Que en esta mañana podamos
ahora al orar y al tener este momento de silencio y reflexión, al participar de los símbolos, que podamos examinarnos, como dice el apóstol también, y que podamos realmente formar un compromiso frente a nuestro Señor para que podamos ser adoradores de verdad. Que el Señor nos bendiga. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por en vez de la semana que estamos reunidos nuevamente en tu presencia. Qué maravilloso es, Señor, escuchar tu consejo, tu palabra que nos hace bien, Padre Celestial, y así todos juntos podemos hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Y hoy, Señor, estamos aquí sencillamente para agradecerte, Señor, por tu muerte, por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, vamos a participar del pan que es símbolo de tu cuerpo, roto por nuestros pecados, y con el vino derramado su sangre por cada uno de nosotros. Lo vamos a hacer así, Señor, pensando en Jesucristo resucitado. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.